Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido el prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, Gálatas, es un texto, bueno, todos son importantes, pero este es de los que hemos de tener muy en mente. Es San Pablo que ve que algunos cambian de fe. Unos que han sido cristianos se pasan a otro evangelio. Y dice, otro evangelio no en el sentido de que se pasen a otra cosa, sino que deforman el evangelio. Y dice: me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema, o sea, sea maldito. Os lo he dicho y os lo repito: si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema, sea maldito. Y esto nos va muy bien para entender un poco también lo que está pasando en nuestra Iglesia. Ante las dificultades de muchos de entender algunas cosas, de ver pues la crisis en la que está la Iglesia actualmente. Recordemos que la Iglesia es aquello que decían los clásicos, semper reformanda, o sea, se ha de reformar siempre. Y siempre hay líos, y siempre hay cosas, y siempre hay excusas, porque el diablo, si algo quiere, es ir contra la Iglesia y cargarse la Iglesia, y se mete por donde quiere. Y muchos entonces piensan, bueno, pues para salvar mi fe me hago protestante, me hago ortodoxo, me hago sedevacantista, me hago no sé qué, y dejan la Iglesia de Cristo. Y vuelve a lo que dice hoy San Pablo: el que se pase a otro evangelio sea anatema. Es un maldito, porque en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia real, ahí está Cristo. Y si uno se piensa que puede ir cambiando de iglesia, no se da cuenta que traiciona a Cristo, que en medio de todas las dificultades está en la Iglesia de Cristo, en la Iglesia católica. Pero vayamos por brevedad un momento al Evangelio de hoy. Un Evangelio que hay una parte que es la más importante, la que es ¿qué hay que hacer para salvarse? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. 2 citas metidas juntas del Antiguo Testamento.
pero que tienen perfecta validez para nosotros, faltaría más. Y el problema entonces viene aquí, que este hombre quiere justificarse y decir, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y los padres de la Iglesia dan una interpretación a este texto, a esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la ciudad de Dios, Jericó es la ciudad del pecado. Jerusalén aquí representaría el paraíso, donde estaban Adán y Eva. Jericó es la ciudad después del pecado. Y así hay ese camino, había ese camino que iba de Jerusalén a Jericó, que era camino de bandidos, muy famoso en su tiempo, donde muchos eran atracados y algunos hasta se los mataba por el camino. Y ahí aprovecha Jesús esa imagen de ese camino que tenía tan mala fama para esta parábola. ¿Quién es el hombre? El hombre es aquel que ha bajado de lo que Dios quería, el paraíso, y que por culpa del pecado cae gravemente herido. Es la herida del pecado. El malhechor es el diablo, y los que nos hemos dejado llevar por él, cayendo en el pecado, hemos sido malheridos. Lo desnudan, lo mueren a palos, se marchan, lo dejan medio muerto, quiere decir muerto a la gracia. Bien, ¿quién pasa por allí? Pasa un sacerdote y un levita. Este sacerdote y este levita corresponden en el estilo de la parábola a la ley y los profetas. Pasa el Antiguo Testamento, ¿puede salvar a este hombre? No, pasan de lado, no hacen nada. Viene entonces este samaritano, o sea, uno que es rechazado por la ley y los profetas, rechazado por los importantes del pueblo, por los levitas y sacerdotes. ¿Quién es el que han rechazado a los levitas y sacerdotes? Es Cristo. Y Cristo es el único que puede salvarle. No hay otro Salvador sino Cristo, que por su pasión y muerte nos limpia del pecado. Y es Él el que dice que se compadece, se acerca, le venda las heridas, echándoles aceite y vino. Este aceite y vino que es el signo de los sacramentos. El aceite que ya se ponía tanto en la unción de enfermos antiguamente como lo que sería el bautismo, donde se hace la unción también, y el vino que representará la Eucaristía. Estos sacramentos que nos dan a Cristo mismo, que nos dan la salvación. Lo monta en su propia cabalgadura. Aquí representa la cruz de Cristo, donde ha cargado los pecados de cada uno de nosotros. Los lleva a la posada. La posada es la Iglesia. Y lo cuidó y nos cuida en su Iglesia. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los da al posadero. El posadero, decían, representaba al obispo. Cuida de él, lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Y decían así, medio en broma, da solo 2 denarios, con eso no da para nada. Pero eso es lo que es la Iglesia, con poco ha de hacer mucho. Y ese poco que ha de servir para el bien de todos. Lo que falte, que es lo que cada uno, cada cristiano, da de sí mismo, lo que falte nos lo pagará cuando Él vuelva, cuando llegue en la vida eterna. ¿Quién es el que ha amado al prójimo de verdad? Es Cristo. ¿Y qué es lo que pide? Que siguiendo a Cristo seamos nosotros en la Iglesia canal de salvación para todos los hombres.